a Javier Romero. Él es el jefe de Internacionales. Javier, hola, ¿cómo está? Hola Karina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, como tú lo comentas, inicialmente a Donald Trump había señalado, luego de acudir a votar, de que iba a aceptar los resultados, cuales sean, sea una victoria o una derrota, dentro de una contienda justa. Todos habían saludado esas expresiones de Donald Trump. Sin embargo, hace unas horas ha denunciado ya un fraude masivo en Filadelfia y ha pedido que incluso que la Guardia Nacional vaya a esa ciudad del estado de Pensilvania para garantizar el conteo de votos. Entonces ha cambiado radicalmente la posición que había tenido en la mañana desde Florida, donde votó, ahora de denunciar un fraude masivo. Y ya Karina, hace unos pocos minutos ha empezado a cerrar mesa de votación y ya hay 3 estados donde ya se están proyectando vencedor. Según la cadena ABC y el New York Times, ha proyectado, por ejemplo, en Vermont, el triunfo de Kamala Harris. Vermont tiene 13 votos electorales, mientras que Donald Trump estaría ganando tanto en Indiana como en Kentucky. Y ambos estados suman 19 votos electorales. Entonces, de momento, Donald Trump tiene 19 votos electorales, necesitan 270 para obtener el triunfo, y Kamala Harris 3 votos electorales que se los están proyectando para Vermont, Karina. Hay que recordar que han estado votando durante toda la semana, que hay voto electrónico, hay voto adelantado, que hoy día es el día central, pero en realidad votan los últimos que han decidido efectuar este voto. Ha sido una votación, digamos, diferente, porque después de la toma del Capitolio se han tomado medidas de seguridad extraordinarias. Sí, se han ampliado las medidas de seguridad a raíz incluso del atentado que sufrió Donald Trump durante su campaña. No ha ocurrido de momento ningún tipo de incidente, hecho de violencia que se haya registrado en las urnas. El único inconveniente que ha habido hasta el momento ha sido una reverificación de los datos de las votaciones electrónicas, de los votos anticipados, que justamente tú mencionas, Karina, y hay que destacar la cantidad. 82 millones de norteamericanos votaron de manera anticipada, una cifra que no se había visto desde la pandemia del 2020, que por obvias razones nadie podía salir de manera presencial a votar y se habilitó la votación electrónica. Esta vez también hay esa opción y la cifra es impresionante, más de 82 millones de votantes de 330 que están habilitados para acudir a las urnas. ¿Qué es lo que quieren los peruanos que residen en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieren los estadounidenses y cómo impacta esta votación en nuestro país? Y lo vamos a preguntar rápidamente al conductor de Exitosa y observador del Perú en las elecciones de este país, Jorge Valdés. Jorge, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Karina, buenas noches a ti, a Javier, por supuesto, y a toda la teleaudiencia de Exitosa, la voz que integra el Perú desde Washington, D.C. Efectivamente, hay que tener presente, en la misma línea de lo que considera Javier, han habido algunos accidentes, unos incidentes aislados, como alguna maquinaria que tuvo desperfectos, pero que luego se corrigió en algunos lugares, en algunos estados, pero nada, digamos, que haya detenido el proceso electoral. Hay que considerar además que este proceso electoral apenas comienza en términos de conteo de votos. Es una larga jornada que no necesariamente va a terminar esta noche. Hay algunos estados que todavía podrían terminar durante la madrugada e incluso durante el día de mañana. Entonces, hay mucho que esperar, hay mucho que contar respecto al voto latino y al voto peruano en general. Hay que considerar que el votante ya es un ciudadano americano y piensa como tal en lo que le conviene como ciudadano y que le conviene a su país. Ya no tanto piensa en lo que le pueda convenir a Perú o a Latinoamérica en términos generales. ¿Y qué es lo que has estado observando? ¿Cuáles son las diferencias para acercarnos más a esta votación? Claro, nos lleva de verdad varios pasos hacia adelante el sistema electoral y también las votaciones en los Estados Unidos, pero principalmente, ¿cuáles son las diferencias? Porque nosotros no tenemos un voto adelantado, nosotros no tenemos un voto electrónico. Tú como observador, ¿qué estás viendo allí in situ? Karina, para comenzar debemos mencionarle a toda la teleaudiencia de Exitosa que este es un proceso electoral que dura aproximadamente 2 años desde que se inicia.
es un país en constantes elecciones. Coincide con este proceso la elección de los 438 representantes que vienen a ser los diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, es una fuerte transformación que se da cada cierto tiempo. Recordemos además que la elección de Estados Unidos no es una elección directa, es una elección indirecta en el que la ciudadanía elige a sus compromisarios para los colegios electorales y estos a su vez llevan la decisión soberana de todos los ciudadanos y de todos los estados al Congreso de la República el día 17 de diciembre. Es muy complejo, pero les ha servido por muchas elecciones, este tipo de elección a los americanos. Se rehúsan a cambiarla pese a que no necesariamente el que tiene la mayoría de los votos, como ya lo ha dicho Javier durante el día, no necesariamente el que tiene la mayoría de los votos tiene la elección ganada, sino más bien el que tiene la mayoría de colegios electorales. Ahí se encuentra la discusión de lo que viene y en general han habido 7 estados que les han llamado los estados indecisos, los que van a decidir esta elección. Por eso ayer Donald Trump terminó su campaña, su rally electoral en Michigan y Kamala Harris lo terminó en Pensilvania. Entonces, es una elección compleja, distinta a la nuestra, pero que les ha permitido a los americanos sostener su sistema democrático hasta hoy, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Justo estábamos comentando con Karina el hecho de que Donald Trump, después de haber emitido su voto, había garantizado que si él eventualmente pierde estas elecciones, iba dentro de una contienda justa, iba a aceptarlas, pero han transcurrido las horas y él ha salido a través de sus cuentas, de sus redes sociales, a denunciar un fraude masivo en Filadelfia y sobre todo teniendo en cuenta que Filadelfia está dentro del estado de Pensilvania, que es uno de los puntos de mirada, de atención, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque posiblemente decida la contienda electoral. ¿Qué se tiene detalles respecto de esa denuncia que ha hecho Donald Trump? Efectivamente, Javier, el estado de Filadelfia ha sido el campo de batalla en los últimos días de ambos candidatos. Esta campaña ha sido particularmente violenta, si lo llamamos en términos altisonantes, pero todas las campañas políticas en todas las partes del mundo son así, pero Donald Trump es un excelente ejemplar de cómo comportarse mal dentro de un proceso electoral, hay que comprenderlo. Por ejemplo, ayer su candidato a la vicepresidencia, el candidato Vance, se refirió a Kamala Harris como Harris is trash, lo cual es un término muy ofensivo acá en Estados Unidos, pero es parte de la campaña y es parte de lo que ellos han trabajado como estrategia. Por ejemplo, el golpe fuerte verbal hacia los puertorriqueños, hay que considerarlo, pese a Puerto Rico ser un estado de los Estados Unidos, no votan en estas elecciones. Por lo tanto, fácilmente ellos podrían decir que no es importante. Ahora, hay que tener presente también, Javier, y ustedes deben conocer esto ya por experiencia, se ganan las campañas a veces más por los errores de los contendores que por los aciertos de las propias campañas, de los propios equipos de campaña. Quizás Donald Trump y su equipo han cometido ya los aciertos que podrían provocar su derrota, pero con un pueblo como los Estados Unidos, tan americano, tan propio y en general tan dado a tener candidatos como Donald Trump, quizás terminaría siendo favorecido, ¿no? Los votantes no son entonces tan emocionales como en Latinoamérica, como aquí en el Perú. Yo creo todo lo contrario. Creo que el americano es muy, para decirlo, muy americano. Y el americano es muy emocional. Mira, cuando deciden algo ellos van hacia adelante con todo. Lo demuestra no solamente el hecho que son una potencia mundial, no solamente en términos bélicos, en términos tecnológicos y en general, sino que esto lo demuestra porque hay estados
que naturalmente y durante décadas, y podríamos decirlo desde el inicio de su federación, desde el inicio son republicanos. Y otros estados, desde el inicio de su formación como nación, son demócratas. Quiere decir que no han cambiado su manera de pensar, imagínate, en más de 200 años. Quiere decir que se mantienen en esa lógica y en esa tendencia de siempre apoyar una postura en la que ellos creen férreamente y que nada los hace cambiar esa votación, ¿no? Antes de darle el pase a Javier, solamente para quitarme la curiosidad, ¿qué es lo que estás haciendo tú allá como observador? Es decir, todo está computarizado, porque acá los observadores miran las mesas, miran las fichas o ¿cómo se llaman? Las actas de votación, ese es el nombre exacto, entonces es todo un papeleo. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Efectivamente, Karina, nosotros, el grupo de observadores de Latinoamérica, en el cual me encuentro yo, pertenecemos a un equipo que se llama América Elige y hemos sido acreditados, tal cual lo dice la credencial que porto, que somos observadores internacionales. Esto nos ha permitido, no solamente en los días anteriores, involucrarnos en las campañas de cada uno de los candidatos, sino que el día de hoy, que es el día principal de la elección, estar recorriendo los centros de votación, en nuestro caso, en Washington, D.C. y en Virginia, en lo cual hemos podido constatar no solamente el proceso de votación, sino que nos hemos entrevistado con ciudadanos, con voluntarios y con personal a cargo de la propia elección para ver cómo se iba desarrollando. Comprenderás que somos equipos que nos hemos dividido en los estados para poder observar este proceso y desde mi punto de vista, déjame decirte que en los lugares donde he participado, ni siquiera hay policías en los centros de votación. El nivel de desarrollo de ciudadanía es muy alto, pero naturalmente eso no sucede en todos los estados. Hay lugares donde seguramente por términos de seguridad y por términos ya de historia, tiene que haber mayor vigilancia. Acá en el estado, en lo que es Washington, D.C., y en Virginia, el estado de Virginia, donde he podido visitar los centros de votación, nada, tranquilamente todo discurría con normalidad, la ciudadanía participaba, y lo que es increíble acá es que la campaña no termina. Hasta este momento hay activistas en las calles, en los centros de votación, tratando de convencer a los votantes, y si uno prende el televisor, todavía encuentra réclames de Donald Trump o de Kamala Harris que invitan al voto. Es más, la televisión invita a que la gente vaya a votar todavía porque en muchos lugares no se ha cerrado la votación. Es una participación muy activa, muy cívica, que como ya lo dije hace un momento, les ha permitido a los norteamericanos mantener su sistema democrático hasta hoy, ¿no? Jorge, sin duda es una jornada intensa y muy larga que va a llegar incluso durante la madrugada y como tú lo comentabas, se puede transcurrir durante los próximos días para tener resultados oficiales. Gracias por estar pendiente de Exitosa y vamos a seguir durante esta jornada hasta el día de mañana también contigo para tener algunas novedades sobre los resultados y saber si ya hay una proyección más cercana a quién podría ser quizás nuevamente el retorno de Donald Trump como presidente o la primera mujer que llega a la Casa Blanca, que sería en el caso de Kamala Harris. Jorge, muchas gracias y seguimos pendientes de tus coberturas. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. Muchas gracias, Javier, por estar aquí.